Es el momento de, como ocurre cada viernes, de recibir a nuestra querida amiga Carmen Galuso. Rumbo editorial. Imprescindible leer. Hola Carmen, buen día, bienvenida. Buen día Alejandro, buen día amigos y amigas de La Mañana en Camino. Y tal como lo hemos anunciado, hoy Carmen no viniste sola. Hoy vine muy bien acompañada de un periodista muy talentoso y muy querido, Hugo Acevedo. ¿Cómo andás, Hugo? Buen día, bienvenido. Buen día, encantado de estar acá, realmente, un placer. Gracias, el placer es nuestro, créeme, Hugo. Hugo Acevedo, bueno, muchos de ustedes seguramente le conocen. Hugo Acevedo es un periodista, probablemente es la palabra que más te define, o mejor te define a propósito de tus actividades, ¿no? Sin duda, sin duda. Has trabajado desde hace mucho tiempo en lugares muy distintos. Has trabajado en La Mañana, en el Diario de la Noche. Yeah. Has trabajado en La República. De hecho, hoy día, fuiste editor de La República. Sí. Hoy día participás, pero en carácter de columnista, en un colaborador. Rol sí, en un rol como columnista político. Bien, y además, entre otras actividades, bueno, sos investigador y acabas de publicar La dictadura del mercado. Me acordé mucho, me llamó mucho la atención porque hoy, déjame ver, la Diaria en su foto principal muestra el homenaje, el recordatorio histórico que ayer se hizo a propósito del 27 de junio. Y allí está la vicepresidenta de la República, el secretario general del PIT-CNT, periodistas, invitados, camarógrafos, los pabellones patrios, pero además una enorme foto de José Pepe Delía. Es verdad. Que aparece también en la portada del libro La dictadura del mercado, ¿no? No es casualidad. No, que aparezca en la portada del libro, estoy seguro que no, pero que justo el día que vos venís, esté en la portada me llamó mucho la atención. Es una feliz coincidencia. La dictadura del mercado, allí se te ve a ti conversando con el economista Olesker, ¿no es cierto? Exactamente. Detrás, entre comillas, les mira Pepe Delía, y antes que nada, antes de hablar con vos, Hugo, me gustaría que Carmen nos dijera de qué tipo de libro estamos hablando. Estamos hablando de un libro de opinión, periodístico, fundamentalmente, que hace un análisis de perfil económico, involucrando a... La economía abarca todo, todos los aspectos de la sociedad, pero es un libro de opinión del que nosotros nos enorgullecemos. Nosotros sacamos dos tipos de libros en cuanto a temas. Las investigaciones de corte histórico, que también siempre no hay nada objetivo, totalmente, aunque sea una investigación histórica, que hemos hecho varios, con Chagas y con Trujem. ¿Cómo no? Después tenemos, que a mí me gusta mucho porque es muy cercano al lector, el periodista tiene esa cualidad de hablar de temas de pronto complejos, pero tiene la voz de llegada, de codificarlo para que el público pueda acceder a él. Por eso a mí el lenguaje del periodista me apasiona. Claro. Del periodista serio como Hugo, que investiga, como Santiago, que investiga, claro. Uno puede estar de acuerdo o no con lo que eso ya es otra historia. Pero son periodistas que se involucran con los temas. Hemos sacado infinidad de temas con Santiago, desde las drogas, desde la religión, del nazismo, y ahora me encanta, hace mucho que yo quería tener un libro de Hugo Acevedo. Yo le había hecho otras propuestas, él se me fue para este lado, y yo dije, bueno, vamos. Siempre estamos a tiempo. Siempre estamos a tiempo de volver a la inicial. Claro, porque en realidad te estoy dando la razón sobre una propuesta que me hiciste hace un tiempo sobre las fiscales, te estoy dando la razón. Mami Mejil. No me imaginaba. Bueno, y otras propuestas que le he hecho, porque aparte de periodista político, él es un excelente crítico literario de la ficción, de toda la literatura. Sí, y también cinematográfico, ¿no? Y también cinematográfico, o sea que es un hombre en el que se puede confiar mucho perfil para
para publicar. Así que bueno, yo estoy muy contenta de este inicio de libro con lo que necesito, Hugo, que me aclares es por qué, si por ejemplo, entre otras cosas, nosotros dentro de 2 días vamos a participar de un acto eleccionario y Uruguay tiene un buen alto ranking en cuanto a las mediciones internacionales de la democracia, vos me decís que en el fondo vivimos una dictadura. Sí, en realidad sí, es una dictadura fáctica, como lo digo yo. Claro. ¿No? Es una dictadura que no nos agrede directamente, pero nos agrede subliminalmente, nos agrede por atrás, nos agrede entre bambalinas. En realidad es una visión, debo admitir, que un poco pesimista, ¿no? Sí, ya lo creo. Me remito de algún modo a las palabras que están citadas en el libro del gran José Saramago, el Premio Nobel de Literatura, cuando en alguna oportunidad dijo, tuve el placer de conocerlo, por suerte, que los gobiernos eran meros gerentes y que los que gobernaban eran las multinacionales. Yo comparto esa visión claramente pesimista y muy radical del Premio Nobel de Literatura portugués, y de algún modo por ese lado va mi razonamiento y mi lógica. Un libro que entre otras cosas también incluye entrevistas, ¿no es cierto? Exactamente, incluye entrevistas, incluye 12 capítulos que analiza el tema del mercado desde diversas miradas, algunas de ellas muy cotidianas, no son todas macro miradas, sino muchas micro miradas, es decir, en ese sentido buscar un acercamiento con el lector y con la sensibilidad del lector, e incluye entrevistas a 4 economistas que sostengan mi discurso, obviamente. Es decir, son miradas no idénticas, pero sí similares. En la misma dirección, digamos. Que van en la misma dirección, de una visión crítica con respecto al mercado, pero no apostando a la desaparición del mercado. Capaz que me faltó decir, porque siempre falta algo, cuando uno termina un libro siempre queda algo por decir. Claro. Me faltó decir de que yo no promuevo la destrucción del mercado ni nada que se parezca. Lo que estoy promoviendo, eso sí, es decir, lo que no quiero es un mercado regulado. Vos conversaste con Carlos Lupi, con Jorge Notaro. Bueno, además también estamos advirtiendo en esto que son economistas de distintas cercanías partidarias, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Con, bueno, el ya aludido Daniel Olesker y además José Roca. Exactamente. Son los 4 entrevistados. Sí. ¿Verdad? Algunos muy críticos con el oficialismo. Es decir, en realidad no es sus discursos no son un soliloquio. No, claro. Es decir, son miradas similares en algunos aspectos y diferentes en otros aspectos, ¿no? En este mundo contemporáneo, las distancias geográficas y culturales se han minimizado radicalmente. Ese es el rostro amable de una globalización casi siempre perversa, caótica, invasiva y descontrolada. Por supuesto, no se trata de un tema meramente espacial, sino tecnológico, en la medida que la revolución de las comunicaciones ha trascendido fronteras otrora infranqueables. Esa permanente conexión con la realidad, no siempre veraz y a menudo sesgada, nos transforma en protagonistas de una aventura habitualmente azarosa, contaminada por la ansiedad, el temor y la incertidumbre. A ello se suma la recurrente manipulación informática que invade la intimidad de nuestros hogares e instala en nosotros convicciones signadas por la falacia. En ese contexto, nada de lo humano nos es ajeno, como lo proclamaba el autor cartaginés Publio Terencio, porque compartimos de uno u otro modo las mismas peripecias de las sociedades de otras latitudes. Está bien, pero yo arranco a leer esto y me gana... Ahora que ponen el tren, voy a ver cuando pasa el próximo tren, ¿me explico? El problema es el siguiente, ¿hacia dónde iría ese tren? No. Porque esto es global, esto es absolutamente global. Sí, está bien. ¿Hacia dónde te tomas el tren? Ese es el problema, hacia otro planeta. Pero tu mirada, porque podríamos en muchos aspectos coincidir en muchas de las cosas que decís, pero en algún punto da la sensación que todas estas, sí, horribles cosas que nos están pasando, en realidad sustituyen a las maravillosas y bondadosas cosas que ocurrían antes. Y en realidad yo hago una lectura rapidita nomás de la historia, con la Edad Media, con la esclavitud, con el feudalismo, y nada, donde la gente moría a los 30 años, donde la inmensa mayoría de la inmensísima mayoría de la población vivía en la pobreza, y no había la más mínima chance de que eso pudiese cambiar. Entonces no me da la sensación de la utopía regresiva, maravillosa y fraterna. No, en realidad no se trata tampoco de utopías regresivas.
porque el pasado no es mejor que el presente. Ajá. Es decir, incluso refiriéndose a nuestro país, hay un discurso y una construcción histórica que es absolutamente falaz, que habla de un Uruguay feliz y de un Uruguay del bienestar. Sin contradicciones. Un Uruguay del bienestar sin contradicciones, sin tensiones, sin desigualdades, que no es así. Es una construcción política, claramente una construcción política. Nos quieren convencer de que antes éramos mejores. En algunos aspectos que hemos perdido valores. Yo creo que en estos últimos años hemos ganado valores, muchísimos valores. Vivimos en una sociedad muchísimo más igualitaria y muchísimo más feliz. El libro, yo le cuento a los lectores que habla, bueno, la mirada la mirada crítica a propósito del mercado incluye la educación pública, el tráfico de drogas, la globalización como fenómeno no solo económico, porque hay algo muy interesante que vos decís. Por aquello que otros han dicho antes, ¿no? La economía es algo demasiado importante como para dejársela a los economistas solo, ¿no? Sin duda. Sin duda. Sí. Como que nos pertenece a todos, porque ahí están nuestras vidas. Exactamente. La economía, además, he aprendido con mis lecturas y mis reflexiones que la economía no es una ciencia exacta. No es una ciencia exacta como la materia. Y cuando vos escribís este libro, ¿en qué lectores pensás? Y en realidad pienso en todos los lectores. Es decir, tú decís si pienso en un lector demasiado intelectualizado. Pregunto. Tal vez sí. Sin embargo, advertí que se transita con mucha fluidez y amabilidad, porque cada vez que uno lee economía en un libro tiene miedo si puede quedar demasiado afuera, ¿no es cierto? Pero Alejandro, no es un libro de economía esto. Esto es una reflexión. No, por eso dije, cada vez que uno lee sobre temas económicos, es decir, la economía no es una ciencia exacta, ni siquiera es una entelequia. Es mucho más simple y mucho más cotidiana. ¿Y por qué tuviste la necesidad, incluso contradiciendo al autor, a la editora, de abordar este tema? ¿Qué es lo que vos dijiste? Sobre esto hay que escribir. En realidad el disparador fue cuando leí que un colega a quien no conozco demasiado y con quien no estoy relacionado, había abandonado sus clases de periodismo en la ORT, invocando de que sus alumnos no lo atendían porque pasaban permanentemente mirando sus celulares, mirando publicidades y mirando otras cosas. Eso me hizo reflexionar sobre cuán colonizados estamos por la publicidad, por los mensajes, por los metamensajes, es decir, cuán colonizados estamos cotidianamente. Esos chicos en realidad no son dueños de su libertad, es decir, los chicos y los adultos, ¿no? Y dije, algo hay que escribir sobre este tema, es decir, en realidad, algo hay que escribir. Yo podría decir que fue el disparador, fue el disparador, el verdadero disparador de esta idea de escribir y de comenzar a escribir, y en realidad comencé a escribir antes de pensar en el libro. Simplemente comencé a escribir, ¿sí? Como una suerte de catarsis. A propósito, destaca en su libro nuestro invitado, uno de los negocios más lucrativos pero de menor visibilidad, que tiene también un importante valor de mercado porque contribuye a aumentar sustantivamente la acumulación de riqueza en los estratos más privilegiados, es sin dudas la evasión de impuestos. Esta práctica, que afecta naturalmente la recaudación del fisco y por ende del Estado, redunda también en directo perjuicio de la sociedad en su conjunto. Es interesante lo que decís, porque uno lo que suele escuchar en nuestro país, por las dudas no nos metamos en cuestiones de carácter electoral. Electoral no, pero político sí. Porque si hay cosas que estamos escuchando un día sí y otro también, es que es al revés, que el Estado, los Estados son demasiado voraces y cobran demasiados impuestos. En realidad los estados más voraces en el planeta son los que tienen mayor nivel de desarrollo y mejor nivel de vida. Es decir, tomo tu expresión voraz. Estamos hablando, por ejemplo, de las socialdemocracias nórdicas, que no son sociedades ideales tampoco, y no son paraísos, porque el paraíso no existe. Por lo menos el paraíso terrenal no existe. Pero, sin embargo, sintomáticamente, esos estados que tienen una mayor carga impositiva son los que tienen mayor nivel de desarrollo. Por supuesto que eso responde a una mentalidad radicalmente diferente. Yo, por ejemplo, me dediqué a estudiar particularmente el caso de Noruega, cuando se habló de la posibilidad de trasplantar la educación noruega
al Uruguay. Yo trabajo en la educación también. Sí, claro. Estás en la parte de comunicación, ¿no? Exactamente. De la ANEP. Exactamente. Y llegué a la conclusión de que es una sociedad totalmente diferente a la nuestra, que los modelos educativos no son trasplantables, porque primero habría que pensar en trasplantar los modelos sociales. Y es decir, allí, por ejemplo, el Estado, en Noruega, el Estado financia el 50% de la seguridad social, creo que otro 30% lo financian los empresarios y solamente un 12% lo financian los trabajadores. Vivimos en un país en el cual los trabajadores pagan el doble de aporte a la seguridad social que los empresarios. Es flagrantemente injusto. Es decir, seguramente debe haber otros indicadores que marcan esas diferencias radicales entre una sociedad y otra, pero yo creo que esos números son absolutamente contundentes. En ese estado los aportes son muy fuertes los tributos son muy fuertes. Por supuesto que quizás haya una devolución importante también, pero en realidad esos países han eliminado algunos de los problemas crónicos que tiene la sociedad latinoamericana, como por ejemplo la pobreza. Es decir, para mí la pobreza es una vergüenza, es un agravio total y es absolutamente antidemocrática. Uh-huh. Bien, en todo caso, Carmen, bueno, primera información, el libro está en las librerías. Sí, el libro ya está en las librerías, distribuido por Guzzi, y bueno, lo vamos a presentar hoy justamente en la Biblioteca Nacional. Invitamos a las 19 horas a acercarse allí a quienes nos quieran acompañar. De paso, quiero decir también que hoy, que lamento no poder clonarme, también se presenta en Colonia Maldito Lebrero, de Jerome Funk, que estuvo hace un poquito. Exacto, bueno, al que le deseamos mucha suerte también. El holandés uruguayo. El holandés uruguayo brasileño, yo qué sé, una mezcla. Bueno, maravillosa persona y muy buen escritor, que le deseamos mucha suerte para hoy en Colonia. Bueno, opté por acompañar a Hugo hoy. Hoy a las 6, dijiste. A las 19. A las 19 horas en la Sala Maestro Julio Castro de la Biblioteca Nacional. Bien, para terminar, quiero hacer una alusión al capítulo número 8, porque estamos en mitad de la Copa América y para nosotros, de la perspectiva emocional, identitaria, cultural, yo entiendo todo eso, el fútbol en buena medida nos representa y nos identifica. Es una expresión cultural. Con sus luces y con sus sombras, por supuesto, ¿no? El fútbol, que es sin duda el deporte líder por la multitudinaria atención que concita en todas las latitudes y el altísimo nivel de desarrollo profesional que ha alcanzado en el tercer milenio, dice el autor, es otro de los soportes de un mercado signado por el lucro y la lógica de la oferta y la demanda. Nacida como un mero pasatiempo, esta disciplina que conjuga en su práctica cotidiana lo físico con lo psicológico y por supuesto lo emocional, es una inagotable fuente de enardecidas y hasta irracionales pasiones. Empero, lo que realmente lo transforma en un objeto de valor de mercado es precisamente su magia y su irresistible aureola de seducción, que en muchos aspectos deviene en una suerte de religión sin Biblia ni iglesia. Por supuesto, esta singular alquimia, que suele transmutarse en una recurrente relación dicotómica de amor-odio, es también el origen de inenarrables manifestaciones de violencia. No en vano, las rivalidades se canalizan contemporáneamente a través de las redes sociales, donde los hinchas fanáticos se agravian frecuentemente hasta el hartazgo, generando un auténtico clima de guerra que a menudo deviene en tragedia. Y esta mirada, que es una mirada crítica a propósito de lo que provoca, ¿qué debería implicar? ¿Que abandonemos la práctica del fútbol, que no vayamos más a las canchas, que no miremos ni vibremos con la selección? En modo alguno. Ya te advertí que estaba jugando, ¿no? No, sin duda, sí, no, en modo alguno. En realidad no deberemos... la única práctica que hay que abandonar, que tenemos que plantearnos como sociedad y como sociedad global, es la práctica del despojo. Esa es la única práctica. Eso es lo único realmente deleznable. El fútbol es un deporte maravilloso. Es un deporte realmente maravilloso. Que sea profesional lo ha hecho mejor, sin duda. Porque el fútbol amateur es pura pasión.
es decir, que sea profesional, sin duda lo ha mejorado en muchísimos aspectos, no solamente en el desarrollo de los espectáculos en sí mismos, sino en la organización y todo eso. En realidad, es decir, yo en el fútbol no cambiaría nada, porque realmente perdería mucho de lo que nosotros estamos apreciando, gracias a que tenemos, a que el fútbol ha tenido ese desarrollo, es que tenemos hoy una selección uruguaya realmente sumamente competitiva, ¿no? Pero es un escenario más donde se mueven intereses muy espurios, es decir, bueno, recordemos los escándalos de la FIFA, que no son muy lejanos en el tiempo, porque sí, acaba de estallar un nuevo escándalo en la FIFA, donde se mueve mucho dinero, se mueven mucho las tentaciones. Bueno, yo te agradezco mucho la visita, querido Hugo. Otro día te venís a hablar de cine. Pues cómo no, pero será un placer cuando tú quieras. No tenés más que invitarme, que vengo a acompañar. Dale, encantado la vida para que nos hables de cine, por supuesto, con cierta mirada hacia el atrás, pero también con cierta mirada hacia el ahora, ¿no? Sin duda. Desde la contundente y siempre necesaria respuesta que uno siempre tiene que dar a la pregunta, che, ¿qué está bueno para ver? ¿No? Me gusta. Contá conmigo. Dale, contá conmigo. Gracias, querido Hugo, y mucho éxito con el libro. Muchas gracias. Bueno, Carmen, mucho éxito hoy en la presentación. Están todos invitados, 7 de la tarde. Ya está. Y bueno, y antes de irme quiero dejar un deseo de feliz cumpleaños adelantado para un hermano que la vida me regaló. Bueno, muy feliz cumpleaños para mañana, Alejandro Camino. Gracias. Me lo da, gracias, querido. Me lo da una hermana que la vida me dio. Gracias. Nos vamos a la pausa, señores. Estuvo con nosotros Hugo Acevedo, La dictadura del mercado, así se llama el libro, editado por Rumbo Editorial. Rumbo en Camino con Carmen Galuso. Rumbo Editorial. Imprescindible leer.